Vidal Peña, este es Es de, sí, Vidal Peña. Vidal Ajá, Peña, que es una de de las Alianza. traducciones más autorizadas. Esta, la de Atilano Domínguez, la que está en Tecnos, y la nueva que seguro has escuchado, ¿no? Una de Editorial Trota, que viene bilingüe en pasta dura, esa la hace Pedro Lomba, que también es un experto espinosista. Es una traducción nueva de Allianz de Trota y se ve bastante bien también, pero no le pide nada, ¿eh? Realmente la ventaja de la traducción de Lomba es que viene en bilingüe, viene el texto en latín y en español, entonces es mucho más, da mucho más cuidado, pero están muy buenas estas que tenemos, la de Vidal Peña y la de Atilano Domínguez, que ambos son pues espinosistas así duros, ¿no? En términos de que lo conocen bastante bien. Entonces, bueno, ahora sí, empezando, digamos, por recordar un poco lo que hemos estado ya revisando. Esta cosa que es el tratado breve, algunos piensan que es un antecesor de la ética, ¿no? Como lo han dicho, porque trata pues los mismos temas de la ética, ¿no? El Dios, el hombre y la felicidad. Entonces, si nosotros vemos la ética de Spinoza ya como un libro pues acabado, podemos decir que son los temas de la ética: Dios, el hombre y al final la felicidad. Entonces se piensa que algunos dicen que el tratado breve, o llamado así tratado breve, es como una mini ética, pero presentada de otra manera, ¿no? No en modo geométrico o en este sistema un tanto extraño que resulta el pensamiento de Spinoza, ¿no? Ahora, ¿por qué pensar y cómo entender esta presentación de Spinoza? Realmente ha sido un tema de debate, como lo han podido quizás ya revisar, por qué la ética se nos presenta de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo primero que notamos al abrir la ética? Pues que es un libro extraño, ¿no? Que es un libro que parece que está escrito de una manera rara, ¿no? A partir de definiciones, axiomas, proposiciones, y que realmente no es un libro en prosa, no es un diálogo, no es un poema, es algo sumamente extraño, empezando por el título, ¿no? También ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? Empezando por el título de la obra, resulta bastante, digamos, atípico, ¿no? El que una ética, ¿no? Porque nos está proponiendo una doctrina moral, una ética, y además demostrada según una cierta metodología, que eso es lo que Spinoza trata de adoptar. Y ese método geométrico ha sido, te digo, debatido bastante. Bueno, ¿qué tiene que ver el método geométrico con la filosofía de Spinoza? Si podríamos entender lo que dice Spinoza sin presentarlo de esta manera geométrica, se puede entender. Es comprensible. Las ideas de Spinoza se pueden entender incluso aunque no se presenten en orden geométrico como él las presenta, pero él eligió esa manera quizá por una cuestión de claridad, ¿no? Y de pensar que en la época, en el siglo XVII, pues las matemáticas gozaban de una claridad y de una fama que la filosofía quizás no gozaba a veces, en particular la metafísica, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, a Descartes, ¿no? Que en el discurso del método dice que las matemáticas le parecieron siempre algo que poseía mucha y demasiada claridad, ¿no? Las matemáticas siendo el modelo de demostración y de certeza al que debería aspirar la filosofía. Entonces ahí en la Edad Moderna tenemos este debate sobre el método, ¿no? ¿Cuál es el método en el que se debe presentar la filosofía? El método geométrico asemeja a la manera en que uno puede ver la obra de Euclides, los elementos, ¿no? Es más o menos de la misma manera. Si abres el libro de Euclides vas a ver definiciones, axiomas y cómo de esos empiezan a deducir algunos postulados, ¿no? Los postulados de Euclides se deducen de ciertas definiciones y de axiomas. Entonces, es un poco similar, ¿no? Y uno puede preguntarse, y lo hemos comentado en otras sesiones, los racionalistas son así. ¿Sí? El racionalismo tiene una predilección por la manera de proceder de la matemática y de la geometría. ¿Sí? ¿Y qué son esos de la matemática y la geometría si no son representaciones a priori del mundo? O sea, son una manera de conocer las cosas de cierta manera, pero figuras, números, etcétera. Pero la filosofía piensa que puede usar esa metodología
para poder hablar del mundo, para poder hablar de las cosas. Y es justamente lo que va a hacer Spinoza, es aplicar esa metodología para hacer una suerte de metafísica, ¿sí? Y también eso lo iba a comentar, ¿no? A pesar de que eso se dice ética, en realidad la, la parte de donde Spinoza comienza a sus reflexiones física, ¿sí? La primera parte en que dice de Dios, si nosotros partimos de que para Dios, para Spinoza, Dios es todo, el libro, bueno, Dios es la realidad, ¿no? Si no queremos usar la palabra Dios, podemos poner la palabra realidad, que son un poco más abarcante. La realidad es Dios para Spinoza, es una totalidad. eh, y más adelante lo equipara con la naturaleza, Dios o la naturaleza. Esa es metafísica, ¿sí? Es engañoso entonces que un libro que dice ética demostrada en realidad esconde una metafísica al principio y en la primera parte, que es lo que Spinoza nos quiere decir. Primero hay que conocer la realidad, luego de la realidad, de todo lo existente, hay que ubicar lo que nos importa, que es el hombre, y dentro del hombre hay que ver los afectos, las pasiones, y a partir de ahí ver cómo se puede construir una ética. Entonces, la ética o la parte moral viene hasta el final de la ética. Sí, viene hasta el final, no hasta el comienzo. En el comienzo tenemos una doctrina metafísica de la unidad de toda la realidad bajo la noción de sustancia o de Dios, que va a ser lo único que puede ser la sustancia, ¿no? Entonces es una forma extraña de presentar el pensamiento, ¿no? Parece un tratado o asemeja a un tratado matemático, científico de la época, con todos los tipos eh, ¿cómo lo dirían? Los tipos de presentar sus proposiciones, tenemos axiomas, y habría que ver y tendremos que ir preguntándonos qué es una definición, qué es un axioma, qué es una proposición. Las demostraciones suceden, digamos, en cada proposición se demuestra en el texto y los corolarios, los apéndices que vienen al final de algunos capítulos, también los escolios, ¿sí? Los escolios y los apéndices suelen ser muy agradables de leer porque ahí no está siguiendo el método, son como reflexiones, digamos, más coloquiales de Spinoza sobre lo que ha dicho, pero tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Este texto, como dicen algunos autores, se parece más a los principios matemáticos de Newton, de la filosofía natural, que a las meditaciones cartesianas, ¿no? Parece ser ahí una, una analogía mucho más cercana, parece que es más físico y cercano a la física. Spinoza no llega a esta definición de una manera, no podemos decir que bueno, la ética, por cierto, nada más como una pequeña eh, nota a pie, la ética Spinoza la acaba de componer casi casi al final de su vida, ¿sí? En 1675, ¿sí? Él muere por ahí en el 1677. Sí, muere muy joven, ya lo vimos, ¿no? Creo que una tuberculosis. Muere muy joven y acaba la ética en el 1675. No la publica por cierto temor de que sea perseguido y asesinado. Eh, Pasan cosas ahí en Holanda, en los Países Bajos importantes, ¿no? Los hermanos Jan de Witt, que tenían una suerte de régimen mucho más liberal, caen, son colgados, ya todos cuadran la casa de Espinosa, mueren, son ejecutados, y aparece un tipo gubernamental mucho más. La ética se publica, pues, de la muerte de Spinoza, se publica 2 años después. Ya cuando Spinoza ha fallecido, los amigos de Spinoza hacen bueno, juntan sus obras, sus cartas y publican su obra completa. Pero digamos que Spinoza publica antes de la ética el Tratado Teológico Político, que algunos piensan que deja de trabajar en la ética y en realidad se pone a trabajar en el Tratado Teológico Político y por eso la ética tiene que esperar un poco de tiempo, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Iván? Adelante. Vi que por ahí quieres comentar. Sí, es que más bien se estaba Ujú. yendo el audio, Ah, ok. pero ya regresó.
No, disculpa, ¿se fue mucho o poquito? No, fueron un par de segundos. Ok, Ya está bien. bueno, gracias Iván, por comentarme. Todos están por acá. Lourdes, Marlon, bienvenido. Ernesto, Elías, igual. Pues Spinoza ya desde 1661, o sea, mucho tiempo antes de que la ética estuviera completada, en la carta 2 de sus epistolarios, dice y empieza a comentar sobre Dios, ¿no? Esta idea que hemos por aquí analizado, ¿no? De que los racionalistas suelen ser mucho más teólogos. Hablan de Dios como el fundamento de todo lo existente. Dios es el creador. Dios, o sea, Dios es un factor importante en los modernos. Y a pesar de que se nos diga que la ilustración es la época de la razón, realmente la modernidad, los racionalistas suelen ser muy cercanos a estas concepciones de Dios y a la necesidad de un ser creador o de un principio último que identificarán algunos pues con Dios, ¿no? Y Spinoza aquí nos dice lo siguiente, vean, desde la carta 2 de 1661, dice Dios, a quien defino como un ser que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales, infinitos atributos, esto lo dice la ética también, cada uno de los cuales es infinito o sumamente perfecto en su género. Entiendo por atributo, y esto lo va a repetir en la ética también, todo aquello que se concibe por sí o en sí, de modo que su concepto no implique el concepto de otra cosa, ¿no? ¿Cómo se entendería un poco esta parte, no? Por ejemplo, para entender el concepto de un hijo, yo necesito el concepto de un padre, porque el concepto de hijo parece que implica el concepto del padre, el concepto de una cosa con la cual es su causa y el hijo es el efecto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Dios y en los atributos, diría Spinoza, no necesitamos entender otra cosa para poder comprenderlos, sino que podemos comprenderlos por sí y en sí mismos, ¿no? Y así, por ejemplo, dice, la extensión se concibe por sí y en sí. La extensión se concibe por sí y en sí, dice. En cambio, no el movimiento. O sea, el movimiento requiere la extensión, lo que se mueve es la materia. Yo puedo concebir la extensión por sí misma, pero no el movimiento, pues este se concibe en otro y su concepto implica la extensión, ¿no? Ahora, Dios dice es un ser sumamente perfecto y absolutamente infinito, y que tal ser existe, dice, es fácil demostrarlo, ¿no? Dice, vean, es fácil demostrar que Dios existe, ¿no? Aquí está pensando Spinoza, particularmente yo pienso en el argumento ontológico de San Anselmo. Es fácil demostrar que la existencia, o más bien que la esencia de Dios implica su existencia, ¿no? Con esa definición. En la naturaleza, por ejemplo, dice, no pueden existir dos sustancias sin que difieran absolutamente en su esencia. Segundo, que una sustancia no puede ser producida, sino que pertenece a su esencia el existir, ¿no? Y tercero, que toda sustancia debe ser infinita o sumamente perfecta en su género, ¿no? Entonces, para demostrarlo, dice, clara y brevemente, nada mejor he podido hallar que someterlos al examen de su ingenio, probados a la manera geométrica, ¿no? Entonces, desde 1661, o sea, Spinoza ya está pensando que la mejor manera de demostrar la existencia y la esencia de Dios es a través de una suerte de demostración geométrica, tomando en cuenta que aquí ya tiene Spinoza la concepción de Dios como un ser perfecto, infinito, que tiene infinitos atributos. Todavía no hay, digamos, una equiparación, perdón, me silencié, de Dios con la sustancia tal cual, pero ya estamos a nada de que lo haga aquí, ¿no? Esta carta es dirigida a Henry Oldenburg, uno de sus amigos, y pues ahora sí, ¿no? La ética entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a mostrar como si fuese la filosofía un conocimiento de todo lo existente, de la totalidad, ¿no? Pero no solamente de la totalidad, sino
nos va a mostrar las conexiones necesarias, ¿no? Que esta cosa o esta idea de lo necesario de las relaciones es importante porque todo lo que se crea, dice Spinoza, a partir de Dios, la reforma del entendimiento. ¿Se fue el audio otra vez, Iván? Sí, se está cortando. Úchale. ¿Mucho o poquito? Que, Ahorita se fue un poquito más de tiempo úchale, déjame ver si... A mí no me salió nada de que hay como error. de audio. No me salió, que está ahí, que tengo la conexión errónea. No me salió. Espero que no. Si vuelve a salir, si vuelves a tener problemas, dime a ver si me puedo cambiar de red, así como rápidamente. Pero espero que no, ¿vale? Ok, gracias. Entonces, no a ti, Iván, disculpen el inconveniente técnico, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Mostrarnos la realidad. ¿Qué es la realidad? Y cómo están interconectadas todas sus partes, ¿no? Probablemente, dicen algunos, la verdad filosófica, dicen, la verdad filosófica que nos quiere dar Spinoza, que sería algo así como una verdad del todo, donde un poco es esa verdad de que todo es uno. Esa verdad filosófica, dice, probablemente sus comentaristas, no se alcance con el mismo método geométrico, sino que requiere antes el conocimiento intelectual o el conocimiento intuitivo del que hemos hablado, que es esta captación de la esencia de Dios. Pero entonces, ¿cuál sería la necesidad de esta manera geométrica de presentar las cosas? ¿Sí? Lo que dicen los intérpretes es que la exposición geométrica lo que logra hacer es articular la filosofía como sistema. ¿Sí? Muchos en el ambiente intelectual de la época, de este momento del siglo XVI y posteriormente en el siglo XVII y XVIII, cuando se recupera Spinoza, van a pensar que la aspiración de la filosofía debería ser a presentarse como un sistema, ¿sí? Esto de que la filosofía debe ser un sistema, lo que nos está diciendo es que la filosofía debe ser no solamente sistemática, sino que debe ser una suerte de eh, representación de cómo son las cosas. Y, perdón, y también que es una ciencia. ¿Sí? Si presentamos la filosofía como un sistema, estamos diciendo también que la filosofía es una ciencia y una ciencia en el sentido de metafísica, porque está explicando todo lo que existe, sería una ciencia metafísica. Entonces, lo que van a decir algunos y la idea que van a defender después de Spinoza y que también en Spinoza es que la filosofía de Spinoza o la manera en que está planteada la filosofía de Spinoza es o representa el ideal del sistema filosófico. Sí, Spinoza va a adquirir esta fama de ser la filosofía, digamos, ideal como sistema, ¿no? Y no solamente se lograría porque piensan que a partir de un principio, y ese principio pues sería Dios para Spinoza, a partir de un principio se puede desplegar todo el sistema, ¿no? Cómo se va comprendiendo todo a partir de ese principio, ¿no? Eso va a decir el mismo Hegel, ¿no? Hegel tiene una frase por ahí en sus lecciones muy famosa de filosofía, sí, lecciones sobre la historia de la filosofía, donde Hegel dice, o espinosismo o no hay filosofía. Sí, o sea, la manera en que Hegel ve el espinosismo es como ese ideal del sistema filosófico, como si fuese un todo acabado y cerrado al cual no le sobra ni le falta nada. Por eso la expresión de Hegel no es una expresión ingenua, dice, o somos espinosistas, o sea, hacemos una filosofía científica, sistemática, o la filosofía no existe como ciencia. ¿Sí? Entonces, la idea de que Spinoza presenta un sistema es quizás una idea que el mismo Spinoza también tenía. Esta manera geométrica
de presentar las cosas sería, digamos, una manera de que fuese un sistema, como lo es la geometría o como lo es la matemática, ¿no? Entonces, yo no sé si esto sea como tan correcto al respecto, porque las interpretaciones sobre qué relación hay entre, por ejemplo, el sistema de Spinoza, nosotros podríamos escribir un ensayo de Spinoza, así de, no sé, 30, 40 cuartillas, en términos de prosa, ¿no? Ir en prosa y diciendo lo que Spinoza piensa de la realidad, ¿no? Y esa sería una manera distinta de presentar la filosofía de Spinoza, ¿no? Sin necesidad de usar el método geométrico, ¿sí? O sea, la pregunta que se hacen algunos y que podemos hacernos también es, ¿qué tan necesario es el método geométrico para el sistema de Spinoza? Si el método geométrico, o sea, esta manera de presentar el sistema, es necesario y va de la mano con el sistema mismo de Spinoza, ¿no? Eso es una pregunta que se han hecho muchos intérpretes. O sea, si el método geométrico es solamente como el ropaje que tiene el sistema, pero pues si tú quitas el ropaje, todavía sigue habiendo ahí algo, ¿no? Que son las ideas de Spinoza. Entonces, ha habido como muchas preguntas al respecto, ¿no? De si el método geométrico va de la mano con el sistema o si el sistema va de la mano con el método, ¿no? Lo cierto es como decía acá, ¿no? La verdad filosófica que Spinoza nos quiere vender, dejé de compartir, ¿verdad? Perdón. Creo que aquí tuve un error. Permítanme, ya vuelvo. Aquí estamos ya. La verdad filosófica que Spinoza nos quiere, digamos, transmitir es esa verdad de que todo es uno, de que Dios es todo y que esa verdad a lo mejor no necesita el método, ¿sí? O uno puede preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Ustedes creen que Spinoza eh, llegó a estas ideas que nos presenta en la ética usando el método geométrico? O sea, es necesario para poder comprender estas ideas de Spinoza usar ese método o el método es solamente una manera de exponerlo, como podría haber otras maneras, ¿no? No sé qué pensarían al respecto, si quieren comentar. ¿Qué piensas tú, Ernesto, de esto? Esta relación esta relación entre el método, o sea, la manera de exposición y las ideas mismas del sistema, ¿no? Si el método es necesario para esas ideas y si esas ideas van de la mano con el método de Spinoza. ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, sí, todo bien. Es que me Está, parece ok, complicado porque precisamente en el apéndice de la primera parte habla de que la matemática tiene la virtud de presentar la verdad o encontrar las verdades de manera clara. Entonces, aludiendo a eso, recuerdo uno de los textos que venían en el Canvas que mencionaban que esta forma de presentación más bien parece una retórica cuando no es necesaria, pero el mismo Spinoza dice que la matemática o esta forma geométrica es la que permite encontrar verdades, pero le encuentro también el defecto de que parte de axiomas. Al final de cuentas, los axiomas no se demuestran. Partes de los axiomas para demostrar proposiciones que se deducen, pero el axioma es intuitivo. No necesitas un sistema más grande para demostrar un axioma, ¿no? Pero ok. Entonces, tú piensas que yo pienso, por ejemplo, que, o sea, la manera de demostrar el sistema, o sea, todo este armazón de proposiciones y axiomas y demás, es algo que si bien parece mostrar las conexiones claramente entre todo lo existente y todas las ideas, realmente creo que no es algo necesario para entender las ideas de Spinoza al 100%, ¿no? sí, Yo creo que el método geométrico es una manera de presentar que ayuda a que las cosas parezcan mucho más claras, como cuando haces la demostración de un teorema, ¿no? O sea, el teorema se puede comprender, pero incluso si no muestras toda la demostración con claridad, ¿no? Lo que hace la demostración es, ok, esto y esto, pero un teorema puede tener cierta claridad por sí mismo, ¿no? En cierta medida. La demostración sería, digamos, algo que arroja luz y yo creo que Spinoza hace un poco lo mismo. Yo siento que el método no es, o sea, no necesitamos comprender
toda la concatenación de ideas así, aunque pues, digamos que es el objetivo de Spinoza, que vemos todo el armazón de esto, sino que hay que tomar las ideas de Spinoza, ¿no? Y hay muchas ideas en los textos, en las proposiciones hay ideas, en los escolios, etcétera, que vale la pena, que se pueden entender de una manera que no tienes que ir siguiendo, pues, la línea de todas las proposiciones, donde van con todas. Ayuda, ¿no? Pero no sé si queda clara esa idea del sistema, ¿no? Es un sistema en el cual todas las proposiciones, todos los axiomas dependen o están en relación de cierta manera unos con otros. Y para Spinoza, esas relaciones necesarias son, de alguna manera, representarían cómo es la realidad en sí misma. En ese sentido, es un sistema del todo lo existente para Spinoza, que hay algunas expresiones raras que uno luego no puede como decir, bueno, ¿y esto qué significa, no? ¿Por qué habla aquí del pensamiento infinito, no? Y la extensión infinita, ¿qué es esto, no? Sí, algunas cosas son un poco extrañas o suenan extrañas, pero creo que sí hay un intento de ser completamente racional. O sea, si se fijan, hay una aspiración de racionalidad pura. Todo esto es a priori, a final de cuentas. Algunas cosas son a priori o intentan ser necesarias y universales a priori, pero hay algunas, ya veremos, que hay algunas expresiones que son como fácticas, que parecen hablar de cosas empíricas, de algunas partes de los capítulos. Ahora, esta expresión me gusta de un autor que tiene un libro que se llama The Philosophy of Spinoza. Dice, no hay conexión lógica, vean, entre la sustancia de la filosofía de Spinoza y la forma en que está escrita. O sea, no hay una conexión, no se necesita el método geométrico en el cual está escrito para poder entender ese pensamiento, ¿no? Su elección de la forma euclidiana de la geometría debe explicarse en otros términos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es una cuestión de tener más claridad, de ser mucho más, de que veamos más claramente las relaciones entre las ideas. No. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? De Spinoza. Creo que también otra idea de Spinoza que ayuda a entender por qué lo presenta así, ¿no? ¿Por qué la presenta así? Es una suerte de idea de Spinoza de lo que llamamos como necesitarianismo o determinismo necesario, ¿no? No hay nada contingente en la naturaleza, ¿sí? No hay nada contingente. Esta idea de la contingencia quizás nos pueda resultar extraña, ¿no? Es como si nos preguntáramos algo así, como si dijéramos, aquello que no podemos comprender todavía de la naturaleza tiene sus causas que son necesarias, pero el hecho de que no las comprendamos solamente muestra nuestra ignorancia al respecto. Pero todo tiene una necesidad, todo sucede por ciertas causas y por cierta necesidad. Esa idea, ¿no creen ustedes? Y esto es un punto importante. Si alguien afirma que todo en la realidad, todo lo que sucede, sucede por una suerte de necesidad, o sea, que está determinado por ciertas causas, esto es importante porque desde la perspectiva de la época y también para la nuestra, anula la libertad del hombre, anula el libre albedrío. ¿Verdad? Si yo me pienso como un ser libre, entonces, y si yo quiero defender la libertad y decir, no todo sucede conforme a ciertas causas necesarias, yo actúo y tengo deseos que son libres y decisiones que tomo libremente. Si alguien viene y me dice, no, todo sucede de manera necesaria, está anulando la posibilidad de la libertad, de una suerte del libre albedrío, ¿no? Todo es necesario y se produce por causas, incluso mis decisiones, que yo creo que son decisiones mías, también son decisiones determinadas por causas, ¿no? Entonces, hay un determinismo causal que gobierna todas las cosas, incluso nuestras propias acciones, ¿no? Nuestras propias acciones también siguen esa necesidad geométrica que proviene de la sustancia. Entonces, es como si Dios fuese ese mismo orden necesario.
Dios es ese orden que hay que comprender con esa necesidad. Todo esto, como decías tú, Ernesto, seguro Iván también lo recordará de la primera parte, ¿no? Dios no es un ser como un hombre que tenga una voluntad y que desee cosas, ¿no? Dios actúa, pero Dios no actúa como nosotros nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? Porque yo solo pensar, es que Dios quiere que hagamos esto, o Dios castiga porque hacemos lo otro. Spinoza, en la primera parte de la ética, lo que quiere es expulsar todas esas ideas de un Dios que incluso podría cambiar las cosas, ¿sí? Una idea que se suele pensar en la época es la idea de los milagros, ¿no? Los milagros son en cierta medida el rompimiento de una causa natural o de algo natural por voluntad divina, ¿no? O sea, Dios creó algo y luego Dios mismo tiene la capacidad a través de su voluntad de romper esa cadena o de cambiar las cosas. Spinoza piensa que Dios no funciona así. Dios es un orden necesario que no puede decidir cambiar o no cambiar lo que ya hizo. No puede decidir no cambiarlo. Ya está. Él es una expresión de necesidad. Así como deducimos a través de ciertas, digamos, razonamientos matemáticos, tal cosa, así es, así deberíamos ver la realidad, como si la realidad fuese un despliegue de esa necesidad pura que sería Dios. Y en todo caso, la idea de Spinoza no es que rompamos nosotros ese orden, ¿sí? Porque la libertad del hombre no sería romper ese orden, sino más bien sería comprender ese orden, ¿sí? Si yo comprendo ese orden necesario que gobierna todas las cosas, sus causas y sus efectos, en ese momento puedo ver un poco cómo podría ser libre, ¿no? Entonces, la verdad filosófica, lo que nos muestra Spinoza es, él quiere reducir en ese sentido estos tipos de causalidades. Vean, hablamos de una necesidad lógica, ¿no? Cuando nosotros deducimos, igual esto puede ayudar un poco para lo de la necesidad, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un razonamiento en lógica, ¿no? Y digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Aquí hay algo que eso es lógica aristotélica, que es el término medio, que es hombre. Hombre conecta mortal con Sócrates, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Esto es una deducción lógica y sería para Aristóteles una deducción necesaria. Entonces, otro tipo de necesidad que podemos ver es la necesidad geométrica, ¿sí? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Eso es una necesidad, es algo necesario. Otro tipo de necesidad que podemos ver en la naturaleza es las relaciones entre los objetos, los fenómenos, ¿no? Vemos humo a la distancia. Si alguien ve humo, por ejemplo, el humo es un efecto, por la experiencia lo sabemos, del fuego, ¿no? Entonces, a partir del humo, inferimos que hay un incendio que es su causa, ¿no? Entonces, la idea es deducir o reducir todo en la realidad a este tipo de necesidad, de reducirla a necesidades geométricas en última instancia, ¿no? Para Spinoza dice, las cosas en la naturaleza son un efecto. Nosotros somos un efecto necesario de Dios, ¿no? Así como podemos deducir de una figura geométrica sus propiedades solo con base en su esencia, ¿no? Así podemos entender la realidad. Por eso Dios es el punto de partida. Si nosotros somos el efecto de esa causa que es Dios, si nosotros somos el efecto, entonces podemos entender todo si entendemos la esencia de Dios, ¿no? Solo así podemos entender este tipo de reducciones que quiere hacer Spinoza. Todo se puede reducir de una manera, las causas y efectos hay una causalidad, los razonamientos también hay una necesidad. Entonces, tratar de deducir todo lo que existe a una suerte de necesidad geométrico-matemática, que es una comprensión de esencias de las cuales podemos sacar deducciones y de carácter a priori. Por eso sería también Spinoza un racionalista.
una suerte de racionalismo. Hay que conocer la causa, que es Dios, para conocer todo lo demás. Pues vamos del efecto a la causa, de la causa al efecto. ¿Sí? Todo conocimiento para Spinoza, el conocimiento, digamos, científico es un conocimiento de causas, ¿no? Entonces la necesidad geométrica gobierna todo lo que existe. Todo lo que existe sucede bajo una suerte de necesidad que la razón humana o que el intelecto humano puede comprender, ¿no? Si comprende su causa, que es Dios. Y la filosofía lo que tendría que hacer entonces es presentar en orden y conexión las ideas de la mente para que reflejen el orden de la realidad. Lo que hemos visto, esto estaba en el Tractatus Intellectus Emendatione. Esto estaba ahí. Entonces, la ética lo que quiere demostrarnos es cómo coinciden el orden de las ideas de la mente con el orden y la conexión de las cosas en la realidad. Entonces, reducir, diría Spinoza, hay que reducir la dependencia del orden causal de lo existente a la dependencia del orden lógico de verdades, ¿no? O sea, ustedes díganme, vamos a ver, yo, por ejemplo, veo lo que existe. Lo que existe es algo empírico, es algo que estoy observando con mis sentidos, ¿no? Si yo quiero comprenderlo de una manera, digamos, profunda, de una manera, digamos, científica para Spinoza, tendría que comprender cómo surge todo a partir de la sustancia. ¿Sí? Hay que reducir las relaciones de las cosas, del mundo empírico, a relaciones lógicas, ¿no? Y eso también nos habla del carácter racionalista de Spinoza, ¿no? En última instancia, el racionalista le interesa establecer relaciones conceptuales y lógicas, y él piensa que eso coincide con la realidad, que coincide con cómo son las cosas, ¿no? Entonces, es una labor que parece, esto es metafísica ya a final de cuentas, pero la idea de que podamos nosotros comprender mejor la naturaleza tiene un fin práctico, ¿no? Tiene un fin ético. Ordenar las ideas de la mente, dice, para que pueda reflejar ese orden necesario. El problema con los seres humanos, como nos va a decir Spinoza, es que nosotros vamos por la vida y cada quien va experimentando el mundo de distinta manera, desde su particularidad. Y entonces el orden que nosotros generamos en nuestro pensamiento es un orden subjetivo, es un orden individual que yo me hice del mundo. Tú te podrás hacer otro orden porque experimentas el mundo de manera diferente, desde tu punto de vista particular. Pero entonces ese orden que yo voy generando en mi pensamiento nunca va a coincidir con el orden necesario de la naturaleza, que es a lo que yo debo aspirar. Conocimiento de ese orden necesario para que mis ideas reflejen realmente ese orden y yo pueda, digamos, aspirar o tomar decisiones mucho más racionales. ¿Sí? Entonces, el error o el origen de los males para Spinoza es la ignorancia del hombre. La ignorancia y el no saber comprender el orden de las cosas, ¿no? Detrás de esto hay una creencia también en este orden racional. A final de cuentas, Spinoza piensa que podemos comprender ese orden y quizás a partir de ello poder saber cómo vivir mejor, ¿no? Cómo poder tener una existencia mucho más agradable, ¿no? Ahora sí, entonces, hasta aquí todo bien. ¿Algo que quieran comentar? ¿Dudas de lo anterior? ¿Comentarios de esto? ¿Está bien? Más, para que más o menos vean un poco esta idea. Todo esto, todo lo que dice Spinoza en la ética, se supone que es demostrado de manera matemática, geométrica, ¿no? La expresión QED, quod era demonstratum, queda entonces demostrado, es una expresión fuerte como matemática, ¿no? O sea, ya está demostrado con evidencia por la relación entre proposiciones lo que estamos afirmando, ¿no? Entonces, es como si uno abriera un, una suerte de una recopilación de verdades de cómo de todo lo que existe, ¿no? Como si vieras una cosa, de todo lo que está aquí es verdadero por la interconexión de proposiciones que hay entre los capítulos, las definiciones, los axiomas, los postulados, etcétera. Dime, Iván, adelante.
Sí, perdón. Nada más una duda y quizá Adelante. saliendo un poquito del tema, Ah, pero dale. ¿ha habido o hay algún otro tratado filosófico o algún otro filósofo que se haya aventurado con este método geométrico también? Mm. Particularmente, mira, quienes siguen un poco esta idea de Spinoza son los idealistas alemanes. ¿Sí? Fichte, por ejemplo, tiene esta idea de que la filosofía debe ser un sistema partiendo de un solo principio, ¿no? Y ese principio para Fichte, pues es el yo. O sea, Fichte sería un opuesto a Spinoza en ese sentido, ¿no? Fichte no sería un espinociano, al menos en su periodo ya cuando se vuelve kantiano, pero Fichte tiene esta idea de que todo debe partir del yo. Y es una suerte como similar a lo que hace Spinoza, ¿no? Hecho lo dice Spinoza en este libro, digo, Schelling lo dice en este libro sobre el yo, ¿no? Este es como muy influenciado por Spinoza, ¿no? Ujú. Schelling trata de hacer algo como tipo Fichte, Spinoza también, y deducir todo del yo absoluto. Eso es un ideal espinosista, ¿no? Tener un principio a partir del cual puedas deducir todo lo existente. Debe ser un principio autoevidente que fundamenta todo el sistema, pero esa es de inspiración espinosista. Spinoza quiere hacer un sistema. Los idealistas alemanes quieren hacer un sistema filosófico también, quieren hacer el sistema de la filosofía. Y eso tiene una inspiración claramente espinosista. Obviamente para ellos es el yo porque son idealistas, pero para Spinoza tiene otra idea, un poco el yo para Spinoza no es lo que es para los idealistas, él piensa más en términos de la sustancia, pero todo el proyecto del idealismo alemán, por ahí, es un poco va por ahí. No lo presentan así como Spinoza, con proposiciones, pero tienen esa aspiración de ser sistemáticos como Spinoza lo quería hacer, ¿no? Pero sí por ahí va, Muy Iván. bien, Gracias, gracias. Iván, por preguntar. Ernesto, te escucho. Bienvenidos, Juan Pablo. ¿Por qué anda por allá? Eh, en este sentido, Spinoza Ujú, también, o más bien Leibniz, se asemejaría a Spinoza en el sentido de reducir las verdades de hecho a verdades de razón, la pretensión leibniziana, ¿no? ujú, De que a final de cuentas Dios es esta existencia necesaria en la cual los hechos empíricos solo son extensiones de prácticamente cosas necesarias en la ujú. estructuración de lo dado, ¿no? En eso se Ok. asemejarían, ¿no? Se asemejaría en el hecho de que es posible conocer la totalidad, en cierta medida, a partir de relaciones lógicas. Lo que estás diciendo, eso de que las verdades de hecho, que son enunciados empíricos, en realidad pueden reducirse a enunciados analíticos o verdades de razón, ¿no? Eh, pero desde la perspectiva humana no lo comprendemos, ¿no? Es como una perspectiva, digamos, de Dios, para Dios todas las verdades serían analíticas, por ejemplo. Decir, por ejemplo, César cruzó por el Rubicón, para Dios es algo necesario. Para nosotros lo vemos como algo empírico. Bueno, César tuvo que pasar por el Rubicón empíricamente y ahí pasó algo, ¿no? Pero eso lo dio a la experiencia. No lo podíamos saber con el puro concepto de César, pero Dios sí sabría con el puro concepto de César todo lo que va a desplegar y hacer César en su existencia, ¿no? Es un poco, no hay que pensar que es lo mismo que Spinoza, porque para Spinoza solo hay una sustancia, que es la totalidad, y Spinoza no es, digo, Leibniz no es un monista, Leibniz es un pluralista de las sustancias. Hay muchas sustancias, hay una infinidad de sustancias para Leibniz, pero te concedo la idea. Para los racionalistas como Spinoza y Leibniz, la estructura del universo, de la realidad, en realidad son relaciones lógicas. Se pueden comprender a puras relaciones conceptuales, ¿no? Y no necesitamos experiencia, bastaría con hacer análisis conceptual para poder conocer lo que son las cosas en realidad. Eso es característico de ambos, ¿no? Tanto Leibniz lo hace con esa teoría que estás diciendo, como Spinoza lo considera, ¿no? Es un conocimiento a priori esto. O sea, todo lo que estamos diciendo de la realidad es a priori. Es algo puramente metafísico, conceptual, si lo quieres, ¿no? Spinoza en muchos casos está partiendo de una suerte de conocimiento intuitivo del todo, que no es un conocimiento de carácter empírico. Si tú le dijeras a Spinoza, demuéstrame eso empíricamente,
no lo haría. No es algo que se pueda demostrar empíricamente que la sustancia tiene infinitos atributos. O sea, alguien te dirá, muéstrame dónde están los atributos infinitos. No se puede, es algo de carácter puramente conceptual, ¿no? Que uno tiene que entender que las relaciones lógicas entre sustancia y atributo para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces sí es un poco la idea esa, ¿no? Por ahí, eso sí tienes toda la razón. Yo diría eso, ¿no? Es algo, el racionalista cree que puede conocer a priori las cosas como son en realidad, sin experiencia, ¿no? Eso sería una tesis que mantendrían los dos. El mismo Descartes un poco también quizás, ¿no? Pero Ok. sí, no, nada más salvo lo que te dije, ¿no? Un poco ahí, no son lo mismo Spinoza y Leibniz, ¿no? En sentido de metafísico, son diferentes, ¿no? Un poco. Hasta aquí todo bien, Marlon, Everardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Alguna duda, comentario? Nada, todo en Bienvenido. orden. Gracias. ¿Todo va bien? Perfecto. Marlon, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Duda, pregunta? Elías igual, Lourdes, bienvenida también. Escucho, Todo bien, está Juan bien. Pablo, ¿todo bien? Marlon, ¿te escucho? Bien, perfecto. Pues ahora sí, son 5 partes en la ética. Hay algunos que piensan que la ética, por las cartas de Spinoza, en realidad tenía 3 partes, ¿no? Que era la primera, esta, y que la tercera abarcaba estas 3 partes en el desarrollo de la ética, ¿no? Él hablaba de que comenta en alguna carta que su tercera parte tiene como 90 proposiciones, ¿no? Y entonces, pues de repente el proyecto de la ética acabó por dividir esta parte que era una sola parte en 3 más. Si se fijan, la ética va como desde arriba. Comenzamos hablando de Dios, de la totalidad, luego vamos como cerrándonos en el sujeto que nos importa, que es el hombre, sí, pero vamos como desde esta visión del todo al hombre, a sus afectos y ya luego cómo podemos, que son las últimas 2 partes. Yo diría que estas 2 partes son las partes de la ética propiamente, ética hablando. Esta y estas dos. Porque la tercera parte es como una descripción de los afectos. Si realmente no hay una doctrina moral de ética de lo que uno debe hacer hasta que uno llega acá, a estas 2 partes. La tercera parte es una parte sumamente descriptiva de los tipos de afectos humanos, cómo surgen, cuál es la lógica que está detrás de los afectos humanos. Esa es, digamos, sería la tercera parte. Y ya, digamos, en la cuarta nos aparecen ahora sí la idea de cómo los afectos nos someten, cómo nos volvemos siervos de los afectos. Y la última parte es, bueno, ¿qué podemos hacer con estos afectos humanos? ¿No? Entonces, así es la ética de Spinoza. Vamos de la sustancia al modo que nos importa, que es el hombre, ¿no? Y a ver, a partir de ahí decidir, digamos, algo al respecto. Como pueden ver, realmente no hay una relación entre las partes que digamos, es que son los mismos axiomas en cada parte, son los mismos postulados, no hay una simetría entre las partes, ¿no? Están como muy desproporcionadas, si se fijan. Primera parte son 8 definiciones, segunda son 7, la tercera parte son 3, la cuarta 8, en la última parte no hay definiciones, ¿no? Que es la del entendimiento, la libertad, no hay, está como muy desproporcionado, ¿no? De hecho, la parte cuarta tiene muchas proposiciones, ¿no? 73 es la que más tiene, de ahí la tercera tiene 59 y de ahí pues vamos para abajo, ¿no? Entonces, no hay una simetría en los capítulos de la ética o en las partes de la ética. En realidad, no creo que haya que buscar una simetría en los capítulos ni nada, pero sí es interesante ver como las extensiones de cada uno, ¿no? Al final de cuentas, eso también es interesante, ¿no? Ver cómo se va desarrollando. Y hoy empezaremos a hablar de esta parte de Dios, ¿no? Que son las definiciones, axiomas y proposiciones. Espero que podamos acabar hoy, si no, lo terminamos la siguiente semana. ¿Alguien leyó la primera parte del de Spinoza? ¿Tú, qué tal te pareció, Ernesto, la primera parte de Spinoza? Ya la habían leído, espero que hayan tenido chance de leerla. ¿Qué te pareció esta primera parte sobre Dios, que es, digamos, la realidad? No lo había leído la primera vez y el rigor geométrico creo que de primera instancia no es algo tan sencillo de abordar. Ya Ujú, que avanzas más, como que te acostumbras a lo dado a la ujú, necesidad geométrica, pero es difícil negar a Spinoza.
O sea, Ujú, en muchos sentidos es difícil encontrarle una negación precisamente por la forma de demostración. Y salvo algunos desvelos ujú, involucrados, ujú. royendo el pensamiento, es muy contundente. Es contundente y te hace regresar muchas veces la página porque te perdiste en 3 páginas de lo que